Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Muy buenos días, estimado hermano y hermana en Cristo. Te saludo en el nombre del Señor. Hoy estamos lunes 20 de agosto del 2018 y tenemos un tiempo devocional para meditar la palabra de Dios. Recuerda que es importante hacerlo cada día, no dejar de leer, de meditar la Biblia, porque a través de ella vamos a poder conocer mejor la voluntad de Dios. Muy bien, antes de empezar, vamos a orar y vamos a pedir la dirección del Señor en todo este tiempo. Oremos. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias en el poderoso nombre de Jesús por esta oportunidad que nos das. Gracias por la vida, gracias por el sustento, gracias por el alimento. Eterno Dios, queremos pedirte en este tiempo que tu palabra pueda hablarnos, que tu Espíritu Santo pueda inspirarnos, que pueda motivarnos a poder vivir conforme a tu voluntad. Señor, te pedimos también por cada uno de los oyentes que están ahí conectados, Padre, para que la bendición tuya pueda llegarle. Aquellos que por primera vez escuchan, Señor, puedan ser bendecidos y Señor pueda también crecer, eterno Dios, Padre Santo, la audiencia, Señor, que puedan recibir, Señor, una palabra fresca en su corazón. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo de principio a fin. Señor, todo lo ponemos, Señor, y lo hacemos para la gloria tuya. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios. El día de hoy vamos a leer el Evangelio según San Mateo y vamos a ir al capítulo 14. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a hacerlo desde el versículo 22 al 33. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca y que se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Luego de despedir a la gente, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, Jesús estaba allí solo. La barca ya estaba a la mitad del lago, azotada por las olas, porque tenían el tiempo en contra. Pero ya cerca del amanecer, Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, se asustaron y llenos de miedo gritaron: ¡Un fantasma! Pero enseguida Jesús les dijo: ¡Ánimo! Soy yo, no tengan miedo. Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres Hijo de Dios. Muy bien, la palabra del Señor nos habla acerca de Jesucristo. Él estuvo predicando el Evangelio por la región de Capernaum, por la región del lago de Galilea, y era una gran multitud. Él había hecho milagros y estos milagros incluían también la multiplicación de los panes y los peces. Esto lo habíamos tocado en un episodio anterior. En uno de los episodios anteriores habíamos estado hablando de la alimentación de los 5,000. Pero Jesús luego se fue con sus discípulos y cruzando el lago, dice, llegaron hacia el otro extremo y ya era de noche, era oscuro, y el Señor va a retirarse a un lugar aparte solo y se acerca en oración a Dios. Por eso vemos en el versículo 23, dice que luego de despedir a la gente subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, dice, Jesús estaba allí solo, pero esa barca, estaban los discípulos, estaba siendo azotada, dice, en medio de la noche por las corrientes, por las olas que estaban jalando la barca más adentro, más al interior, como en medio del lago. Entonces vemos que Jesús amaneció orando, estuvo pasando toda la noche en oración, en comunicación con Dios, y luego al salir dice que ve a los discípulos
y al caminar él sobre las aguas para dirigirse hacia la barca, los discípulos se asustaron. Entonces la primera parte que vemos, en primer lugar, es la vida de relación con Dios. Antes de hacer los milagros, el Señor siempre estaba hablando con el Padre, siempre estaba en oración, porque la voluntad de Dios le iba a ser revelada a través de la vida de oración. El Señor Jesús es un ejemplo claro, es un ejemplo que nosotros, los creyentes, sus seguidores, debemos de seguir, debemos de imitar. Entonces el Señor pasaba la madrugada orando, oraba Él desde la noche hasta el amanecer. Y era Dios quien le revelaba la voluntad de las cosas que iban a ocurrir, las cosas que iban a suceder. Entonces, a través también de la oración, Jesús podía saber el corazón, discernir el entendimiento de las personas, todo lo que pensaban en su contra, podía Él saber y entender y discernir los pensamientos incluso de sus enemigos. Entonces era tan el nivel de oración, y es tan aconsejable para nosotros poder incrementar ese tiempo de oración, porque de esta manera nosotros vamos a conocer la voluntad de Dios. Muchas de las revelaciones vienen cuando hay un corazón que está conectado con la presencia de Dios. Y por otra parte, vemos que ya cuando Jesús estaba volviendo, dice que los discípulos, al verlo caminar sobre las aguas, se asustaron y creyeron que era un fantasma, y estaba como que queriéndose hacer una tempestad en medio de todo ese lago. Vemos que Jesús también se identificó, y los discípulos, uno de ellos quería asegurarse, que estamos hablando aquí de Pedro, el apóstol Pedro, aún era discípulo del Señor, y él, al decirle, si eres tú, Señor, manda que yo vaya, vemos que Pedro quiere asegurarse si era el Señor. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo, ven. Y al él empezar a caminar sobre su voz, sobre su palabra, vemos cómo Pedro comienza a hacerse sobre sus pies y avanzar. Pero algo pasó ahí en medio de toda la tempestad, que él se desenfocó de la palabra de Dios, y entonces comenzó a hundirse. Esto tiene para nosotros un gran significado. Nosotros, como hijos de Dios, caminamos por la palabra de Dios. Nosotros, como creyentes, caminamos en fe. Nosotros no andamos según la vista, nosotros no andamos según nuestros sentidos, sino que nosotros, como hijos de Dios, estamos llamados a andar, a vivir por fe. Entonces, no importa las circunstancias, no importan las dificultades, nosotros tenemos que andar por la palabra de Dios y sobre la palabra. O sea, tenemos que la palabra tiene que ser nuestro fundamento. Vemos que Pedro recibió la orden, recibió la palabra del Señor Jesucristo, y él empezó a andar. Pero también vemos que en medio del camino, vemos que algo sucedió con Pedro. Empezó su corazón a dudar. Quizá de repente él estuvo viendo los vientos, quizás él estaba viendo la tempestad, quizás él se desenfocó por un momento de su fe. Y esto muchas veces sucede en la vida cristiana. Hay muchos hermanos y hermanas que empiezan andando en la palabra, comienzan a caminar creyendo las promesas de Dios, y vemos que su vida de fe está en progreso, y están viendo los resultados, están cosechando los frutos, porque Dios honra la fe. Pero también vemos que por otro lado, quizás de repente comienzan a desconcentrarse, comienzan a desenfocarse, porque ven que el problema aún no se resuelve, o porque ven que la situación comienza a tornarse más contraria. Entonces es ahí donde el corazón del hombre, el corazón de la mujer es probado. Y cuando hay un desenfoque, cuando ya no se basa uno en la palabra de Dios, sino uno se basa en sus propias palabras o en sus propios sentimientos o corazonadas, entonces es ahí cuando comienza a debilitarse la fe y entra la incredulidad. Y ese camino que el creyente estaba caminando sobre el agua, entonces comienza a hundirse y comienza de un momento a otro a venir el temor, porque eso es lo primero que llega
al creyente, esto es lo primero que le pasó a Pedro, fue que fue envuelto y fue presa del temor, del pánico, siendo un hombre de pesca. Yo creo que él ya estaba acostumbrado al agua, estaba acostumbrado, y probablemente él era una persona que sabía nadar, porque esto lo vemos también cuando Jesús resucitó y se presentó resucitado, ya fue fue precisamente ese lago, y Pedro estaba pescando. Dice que él se quitó la túnica y se arrojó sobre el agua y empezó a nadar, y nadó hacia la orilla. Entonces, ¿cómo es que las personas a veces son presas del pánico teniendo capacidades? O sea, el temor es algo irracional de por sí. Y cuando las personas se desenfocan de la fe, cuando una persona, un creyente, se desenfoca de la fe, puede caer víctima del terror, víctima del temor, del pánico. Y esto definitivamente no es de Dios. Esto quita la fe. Esto, pues, precisamente es lo que es generado muchas veces por las dudas, por las incertidumbres, y precisamente hace perder las bendiciones. Y vemos que el Señor Jesús extendió sus manos. Aún así, a pesar de que Pedro había perdido la fe y estaba hundiéndose, estaba presa del terror y del pánico, el Señor se acercó porque Él clamó. ¿Sabes? En la vida cristiana a veces nosotros vamos a enfrentar situaciones en las cuales vamos a salir desaprobados. Quizás vamos a estar en medio de la prueba, en medio de la dificultad, y quizás nos vamos a estar hundiendo, pero es preciso que cuando ocurra esto, grites a voz en cuello y pidas la ayuda de Dios, pidas la ayuda de Jesucristo, y que Él está próximo, Él está pronto y está cercano. Dice que no hay ninguna prueba que no sea digamos, humanamente resistible. Podemos resistir la prueba, pero ¿qué pasa cuando uno empieza a sucumbir? Entonces es el momento en el cual tenemos que clamar por la ayuda de Dios. Recuerda que Dios depositó una semilla de fe en tu corazón, y esa semilla no puede estar estática. Tiene que crecer, tiene que germinar, tiene que crecer cada día. Y esto va a ser siempre va a ser por las circunstancias, por las pruebas que vamos a estar pasando, por las dificultades, por las adversidades, pero todas estas cosas van a ayudar a nuestra fe. Dice la palabra del Señor que para los hijos de Dios, para aquellos que han sido llamados por Él, todas las cosas les ayudan a bien. Así que toda circunstancia que puedas estar pasando, toda dificultad va a sumar en tu vida, pero siempre y cuando tú te mantengas enfocado en la fe. Y si aún fallas, no tardes en clamar a Dios, no tardes en pedirle ayuda, y el Señor va a extender sus manos sobre ti y te va a sacar de ese hundimiento, te va a sacar de ese apuro, te va a sacar de esa situación difícil. Muy bien, vamos a dar ya por terminado este tiempo devocional. Yo quiero animarte en el Señor a que mantengas tu comunión con Dios. Es importante congregar, es importante tener tu vida devocional en primer lugar, eso en orden, congregar. Es muy importante también demostrar el testimonio, un testimonio privado, una vida de devoción a Dios, pero también un testimonio público que va a confirmar lo que Dios está haciendo en tu vida. Por eso es importante congregar, ir a la iglesia. Es importante también tener participación dentro de la comunidad cristiana, en la iglesia, congregar, asistir a las células, a las casas de paz. Es importante esto porque también vas a poder, como cristiano, tener esa identidad cada vez más firme. Muy bien, vamos a terminar ya este episodio y vamos a agradecer a Dios, no sin antes escucha este consejo. Recuerda la importancia de ser discipulado. Estudia y recibe los fundamentos claves para crecer en la fe. Es el consejo del pastor Harold Villegas y la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Amado Dios, te agradecemos por este tiempo devocional. Pedimos, Señor, que nuestra fe cada día crezca. Y aún si hay dificultades, si hay circunstancias adversas, podamos no mirar las circunstancias, sino creer y andar en tu palabra, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Descarga la aplicación, encuentra los enlaces de suscripción y redes sociales debajo de este episodio.